Pulso económico que, como es tradicional, vamos a empezar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, 0,59% de avance. El índice general termina la sesión en 10.238,4. Algunos valores han aprovechado el día. Es el caso de las inmobiliarias, curiosa circunstancia. La que más sube, Merlin Properties, 3,46 arriba. En segundo lugar, Inmobiliaria Colonial, 1,94 arriba. Y en tercer lugar, el Banco Santander, que hoy aprovecha la sesión y sube 1,87. En el lado de las pérdidas, del rojo, donde preponderan las ventas, la que más cede hoy es Bankinter, 1,93 abajo, seguido de Acciona Energía, que pierde en la sesión 1,65. Y en tercer lugar, IAG, la holding de Iberia, de Vueling y de British Airways, que se dejan la sesión 1,17. Y a continuación les vamos a adelantar los temas que seguro más les van a interesar de la mesa de análisis económico que organizamos cada día para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa de análisis económico hoy tendremos que hablar, no queda otra, de la caída del interés de las letras, que está ya en mínimos de mayo. El Tesoro ha rebajado el interés de las letras al 3,3%, las letras a 12 meses, y a 3,6 las letras a 6 meses. Y hablaremos también de inflación, porque la inflación española ya no es más baja que la media del G7, las 7 mayores economías del mundo, que registraba en octubre una caída hasta el 3,5%, 6 décimas menos que en el mes precedente, según los datos que ha hecho público hoy la OCDE. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias. Todo perfecto. Bien, pues empezamos por la sesión. La sesión ha tanteado nuevos máximos, ya nos movemos sin dificultades sobre los 10.200, al final al cierre en 10.238. No se lo esperaba usted. Si le digo yo esto en septiembre me dice que no. No, la verdad es que tampoco nos esperábamos esta continuidad. La verdad es que seguimos al alza, sigue tendencia al alza. La semana que viene tendremos pues las reuniones de los principales bancos centrales, tanto la FED, el Banco Central Europeo, como el Banco de Inglaterra. Se reunirán, yo creo que también está descontado. Y bueno, si no tenemos sustos, puede haber alguna pequeña retirada de beneficios. Yo creo que terminaremos un buen año y la tendencia es esta. Lo único que nos queda ahora es disfrutar de este final de año. Esperemos que sea todo de disfrute. José Luis. Bueno, ha sido realmente un rally espectacular, ¿no? El que estamos viendo desde mediados prácticamente de noviembre, ¿no? Y batiendo récord. Entonces yo creo que, bueno, no sé lo que esto puede continuar. Yo mucho me temo que alguno empieza a retirar beneficios y que por tanto puede haber algún pequeño parón y luego para retomarlo. Pero la situación es esa, es decir, que yo creo que está pasando esto en todas las bolsas europeas, que va muy bien, no tanto Wall Street, que hoy se ha pegado, ha bajado un poquito, las bolsas asiáticas también. Es decir, bueno, yo creo que pinta bien, ¿no? Es decir, que la situación es que los valores se venden al alza y por tanto sube la acción, ¿no? Y esto es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que tranquilidad, buenos alimentos aprovechemos el momento, ¿no? Sí. Bueno, las letras no viven tan buen momento porque empiezan a declinar. Caen los tipos de interés de las letras del Tesoro. El Tesoro ha rebajado las letras a 12 meses al 3,3% y las letras a 6 meses al 3,6%. Bueno, y yo creo que todavía, sobre todo el año, aunque sea más bajo, del 3,3 frente al 3,6, todavía es interesante porque nos da la oportunidad de mantener ese tipo de interés durante 12 meses, que probablemente en 12 meses hemos visto pues mayores caídas de tipos. Es normal que ya vayan cayendo las letras, se van adelantando los tipos, se va preparando para este tramo que vamos a vivir de tipos de interés congelados. Lo veremos la semana que viene con los bancos centrales y esperamos la bajada, probablemente quizás a lo mejor más acelerada porque las cifras macro de los países europeos van cayendo, con lo cual puede ser que veamos la bajada de tipos de interés antes de lo esperado. José Luis. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos antes. La bolsa también repunta porque los tipos
da todas las perspectivas de que van a bajar y seguramente bajen antes, ¿no? Hay quien dice ya a finales del primer trimestre del 2024, es decir, para marzo, abril, que ya empiecen a rebajarse y mientras tanto se mantengan. No parece que vayan a subir más y eso anima obviamente también lo que hablábamos antes de la parte de la renta variable, pero yo creo que lo que estamos viendo es en general el bono alemán está también en el 2 y pico, los americanos también han bajado el interés de su bono, es decir, que estamos viendo cómo los tipos de interés, de alguna manera, manteniéndose estables, están haciendo que disminuya la cuantía del bono y eso tiene que ver también con que las tensiones inflacionistas se están relajando, ¿no? Más allá de que España vamos un poquito al revés. Cuando los demás bajan, nosotros nos mantenemos sí. O incluso subimos un poquito, ¿no? Sí, porque la inflación española, como les decía, ya no es inferior a la media del G7, de las 7 mayores economías del mundo. En octubre esas economías han dejado la media de la inflación en el 3,5%, 6 décimas menos que el mes anterior. O sea que el proceso es bastante rápido, el de desinflación de las grandes economías mundiales. Ya nos han dejado pues por encima la inflación de España. Sí, efectivamente, es decir, vamos a tener peor Navidad que el resto de los europeos, porque esto al final, donde se ve sobre todo es en la cesta de la compra y sobre todo la inflación es el impuesto más alto para las rentas más bajas. Entonces, hemos pinchado ahí y espero que en las siguientes meses veamos bajar esta inflación, porque no nos podemos quedar en la cola de Europa, sobre todo porque además lo hemos pagado mucho también en los sueldos, es decir, el elevado paro que hay en España no tiene el efecto que tiene en países donde el paro es bajo, como Alemania o como es Gran Bretaña, donde el tener poco paro hace que los sueldos sean más defensivos, es decir, si no me suben el sueldo me voy a cambiar de empresa. Aquí con el paro que tenemos no tenemos esa defensa. Entonces, entre inflación y que los sueldos no han acompañado de esa inflación, pues vamos a tener peor Navidades que el resto de Europa. Bueno, y con esto que dices de los sueldos es que es así, es decir, hay gente que, bueno, como hay mucha, digamos, gente que quiere trabajar, bueno, pues yo te ofrezco lo que quieras, si no vienes tú ya vendrá otro, ¿no? Es decir, que se está haciendo, ahora que está tan de moda esto de la necesidad de virtud, ¿no? Y esto también es un hándicap para la situación de nuestra economía. Yo creo que la cuestión es que España vamos siempre con la marcha cambiada, ¿no? Es decir, hace unos meses presumíamos que teníamos la inflación más baja de la zona euro. Ahora, cuando la zona euro ha caído y está por debajo del 3, nosotros seguimos en el 3,5 y estamos manteniendo esa situación. Es decir, no bajamos, sino que subimos. Y seguramente en diciembre todavía subamos un poquito más, ¿no? Es decir, claro, esta es la situación. Es decir, ¿por qué hacemos los deberes tarde o no hacemos deberes? Es decir, porque si España teóricamente tenía que haber sufrido menos con los precios, porque no teníamos esa dependencia energética del gas ruso, etcétera, oiga, pues entonces, ¿por qué seguimos teniendo una inflación subyacente que está muy por encima de la media europea? Casi un punto por encima. Bueno, pues esta es la realidad. Al final, ¿en qué lo vamos a notar? Caída del consumo, porque no hay para comprar tanto. Vamos a ver cómo llegamos a las Navidades y cómo se organiza esa cesta de la compra. Hombre, la gente al final una tableta de turrón se compra, pero a lo mejor se compra solo una, ¿no? Porque no da para más. Y estaba yo pensando que en buena parte de eso, el responsable de todo eso es la falta de transparencia en los mercados que regulan los precios internacionales, por ejemplo, del gas, que están cayendo día a día y eso no se ve reflejado, no lo van a ver ustedes en el recibo de lo que les va a tocar pagar por la calefacción en el gas, ¿no? En el gas y en tantas otras cosas. Cada país ha tomado unas medidas antiinflación y las nuestras pues no eran probablemente las más decididas, Se bajó el IVA de algunos productos, los más baratos de la cesta de la compra, hay muy poquitos, por cierto, y ahí se paró todo, porque no ha habido más. Hay una ayuda en términos IVA a la electricidad y una pequeña ayuda en términos IVA al gas, pero bueno, eso ya veremos lo que dura. Ya veremos si se proyecta al año que viene o si se muere el 31 de diciembre. Bueno, hablemos de algún nombre propio en la bolsa. Hoy hay uno que merece estar en este programa y a esta hora en discusión. Iberdrola y Masdar, que es un grupo inversor de Abu Dhabi, han firmado una alianza histórica para invertir juntos 15.000 millones de euros en renovables. ¿Cómo lo ven? Pues sí, en renovables, en eólicas y en hidrógeno. Principalmente en Estados Unidos, en Alemania y en Reino Unido.
Es una apuesta que ya habían realizado algún proyecto antes, tienen un proyecto en marcha, tienen el East Tingle, que es el número 3 que está ya en desarrollo y está funcionando. Y realmente, bueno, pues yo creo que han hecho un buen socio y que va a salir unos proyectos magníficos. Iberdrola sigue una estrategia que de verdad es encomiable y este es uno de los ejemplos de lo que están realizando ahora mismo. Bueno, lo que pasa es que a mí todo esto, digo, me parece bien, no tengo problema, ¿no? Lo que me parece que en el fondo aquí hay una, no sé cómo diría Alex Crestor, que está con la COP, ¿no? Dice, hombre, vamos a controlar los combustibles fósiles y hacemos una cosa en un país petrolero, ¿no? Es decir, y el jeque dice, oiga, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Claro, yo cuando veía esta noticia decía, ¿qué pasa, que van a poner molinillos en el desierto? No. Van a Alemania, se van al Reino Unido, se van a Estados Unidos, ¿no? Decir, oiga, a mí no me lo toquen, yo invierto, me llevo la pasta y ya está, porque está de moda. Decir, ¿quién no quiere renovables? Decir que no quieres una renovable está muy mal visto políticamente, ¿no? Pero me parece que el problema de fondo es si conseguimos, y yo miraría no tanto estas situaciones, oiga, señores de Iberdrola, ¿por qué no hacen ustedes inversiones aquí para que tengamos una energía más barata? Claro, esta es la cuestión de fondo, ¿no? Me parece muy bien que Iberdrola tiene su negocio, tiene un gran negocio en el Reino Unido y en California y en Estados Unidos, es decir, pero, oiga, usted es líder en renovables, pero a mí la electricidad me sigue saliendo carísima, y a la industria española le sigue saliendo carísima. Pues alguna cosa de estas que bajasen los costes energéticos en España no vendría nada mal. Bueno, ahí queda una cosa por dilucidar. ¿Qué va a pasar con el impuesto energético? Ahora el gobierno se lo va a replantear, pero no parece que haya mucho interés en prescindir de él, ¿no? Sí, Repsol les dio un toque bastante severo, ya el segundo toque, primero por el CEO, luego por el presidente, y parece que han sacado ya no una bandera, sino un banderín diciendo que a lo mejor nos planteamos el levantar ya el impuesto energético. Algo que habían dicho que lo iban pues que prácticamente lo iban a mantener. Veamos a ver qué es lo que ocurre. Lo normal es que lo tengan que quitar. No tiene ningún sentido que según va subiendo el beneficio de una empresa le voy marcando, sube el beneficio de la banca, lo voy marcando. Al final esto no tiene ningún sentido, y no tiene ningún sentido porque ya se cuestionan el hacer las inversiones. Estas inversiones de Iberdrola estaban más que planeadas, y la apuesta de la estrategia de Iberdrola estaba más que planeada, pero Repsol, que se plantea invertir esos 1.500 millones en el País Vasco en renovables y destinarlas a Portugal o destinarlas a otro sitio, pues no tiene, es el ejemplo de que hay que dar marcha atrás en ello, porque es que si no, estamos abiertos y somos libres de invertir donde queramos, en Europa o en el mundo. Bueno, pero esto es lo que hay, es decir, que estas cosas, a mí lo que todavía no he conseguido entender nunca es cómo se separa el beneficio extraordinario del ordinario. Vamos, a mí me resulta complicado, o sea, ¿dónde está el límite de que por qué las eléctricas ahora tienen un beneficio extraordinario, que es el que se grava de una manera especial en detrimento del ordinario? Es decir, cuando tengan pérdidas, si es que las tuviesen algún día, ¿qué pasa? ¿Les vamos a pagar dinero? O sea, ¿cómo es este asunto? A mí las cosas extraordinarias no me gustan por definición. Si hay que pagar impuesto de sociedades o hay que pagar tal, pues estupendo. Si una empresa tiene más beneficios, paga más. Ya está, no pasa nada, ¿no? Porque se le aplica un porcentaje, es una cantidad más alta. Pero esto es muy significativo, lo que han dicho los señores de Repsol. Oiga, si hay países que están a nuestro lado donde la tasa impositiva es menor, nos plantearemos irnos allí. Más allá de que es el beneficio que se genera en España, tributará en España, pero bueno, lo hemos visto en Ferrovial, que no le ha pasado nada, al contrario, va como una moto. Entonces, este tipo de situaciones, ojo, que pueden plantearse y pueden venir, y yo creo que no es nada bueno que nos descapitalicemos desde ese punto de vista empresarialmente, ¿no? Y teniendo en cuenta además Repsol, que es una parte que proviene del sector público, ¿no? Es decir, que ahí en su día todos hemos dejado allí, hemos puesto todos un poquito para tenerla donde está. Bueno, yo creo que aquí se lo tiene que hacer el gobierno mirar, y yo creo que tiene que ver mucho esto con iba a decir el cinismo, no quiero ser eso, pero en función de la política europea, cómo se cambian los valores, ¿no? Es decir, la ministra de Transición Energética está dispuesta a financiar o incentivar la energía nuclear en Europa para que los franceses voten determinado
puesto para la señora Calviño en el Banco Europeo de Inversiones, o cómo se pacta con los alemanes, ahora con lo de Siemens Gamesa, el que hay que hacer una inversión y que ese Banco Europeo facilitará el crédito para... Oiga, al final esto cómo es, o sea, estamos haciendo siempre componentes políticas en función de los intereses de unos y no el interés general. Bueno, a mí me parece que esto es lo que habría que ver, ¿no? Y me parece que este gobierno, como otros gobiernos europeos, es decir, utiliza mucho las instituciones en función del interés propio de algunos gobernantes y no de los ciudadanos a quienes gobiernan. Y de algunas agendas, no se olvide usted de las agendas que son bastante perniciosas. Hablamos de otro nombre propio en la bolsa española. Banco Santander se acerca a los 4 euros por acción y los analistas dicen ya que podía llegar a los 5 con cierta facilidad. Sí, Santander está en claro crecimiento, con una fortaleza enorme. Todavía cotiza por debajo de libros. El beneficio que está dando el ROE y el ROTE son más que suficientes para subir ese valor en bolsa, además de la diversificación que tienen no solamente en países sino también en productos. Acabamos de ver cómo ha crecido en banca de inversión, no solamente contratando nuevos banqueros de inversión, contrató todo Credit Suisse, sigue contratando. Ha salido una estadística donde ha sido el banco que más ha asegurado salidas de venta de créditos de distintos bancos, no solamente del suyo, y bueno, pues una morosidad mantenida, un margen elevado que va a durar todo este año, y además están con esa diversificación preparándose para una caída de tipos, contención de costes, diversificación de mercados y sobre todo una fuerte digitalización, con lo cual yo veo Santander, pues que el que esté en Santander, como decía al principio, que disfrute de la subida porque lo irá viendo. Yo creo que esto no es una cuestión, digo, más allá que esta semana le toca al Santander, ¿no? Este tipo de historias, pero antes veíamos el BBVA o cualquiera. En general, yo creo que lo que ha sido la banca española, por decirlo así, digo, de matriz española, aunque el negocio esté internacionalizado, les ha ido muy bien durante este año, ¿no? Y por tanto van a dar un buen dividendo, es decir, esos programas de recompra de acciones que lo que hacen directamente también es aumentar el valor de la acción, es decir, todo este tipo de situaciones que se están dando y que dice que les ha ido muy bien y que buena parte también del crecimiento del IBEX se diría que a los bancos les ha ido muy bien, ¿no? Porque tiran y tiran fuerte, ¿no? Me parece que esta es la realidad que tenemos. Entonces tenemos un sector financiero, yo creo que está bastante saneado, está teniendo bastante negocio y que la subida de tipos le ha venido muy bien, sobre todo porque están restringiendo también o están poniendo condiciones más duras para el acceso al crédito, con lo cual al final en algún momento tendrán que optar por qué hacen con la liquidez que pueden disponer y cómo la van a emplear, ¿no? Me ha sorprendido gratamente, pero me ha sorprendido ver que el líder en subidas hoy es Merlin Properties, el segundo es Colonial, y da la sensación de que las inmobiliarias están tomando su propio rally en la bolsa. ¿A qué se debe una fortaleza de estos dos valores, siendo que el sector pues está languideciendo claramente? Sí, hay que tener en cuenta que tanto Merlin como Colonial, por ejemplo, en el capítulo suyo de oficinas, tienen una ocupación aproximadamente un 97%, con lo cual está bastante bien. Por ejemplo, luego en el tema de deuda, pues prácticamente toda la deuda la tienen a tipo fijo. Por ejemplo, Colonial la tiene al 1,7 a tipo fijo. Es decir, tienen esa solidez, pues les hace estar manteniéndose y están incrementando su valor en bolsa, está clarísimo. Bueno, seguramente también yo creo que tiene que ver con que todo el sector inmobiliario está padeciendo una alta subida de precios, ¿no? Es decir, seguramente se hacen menos operaciones, pero las que se hacen son más costosas, ¿no? Y estamos viendo también cómo buena parte de las compras de inmuebles que se hacen se están haciendo al contado. Es decir, la gente está empleando los ahorros otra vez en invertir en ladrillo, ¿no? Es decir, porque esto es muy significativo porque las hipotecas también son cada vez más complejas. Entonces yo creo que eso responde también a un crecimiento del mercado de alquiler, toda esa flota de pisos que se pueden poner a disposición y que sobre todo en las grandes ciudades donde hay más volumen, las zonas están muy tensionadas empleando las palabras mágicas que utiliza la ley de vivienda. Entonces me parece que ahora mismo el sector inmobiliario está cotizando al alza porque es que se han revalorizado, es decir, los pisos no han dejado de subir durante estos últimos 10 años, los inmuebles, más allá que las oficinas pueden estar ocupadas, pero yo creo que va a haber una crisis de oficinas de aquí a muy poco, porque cada vez hace falta menos espacios físicos porque cada vez la gente trabaja más en casa.
Pero muchos la temen, sí. Hablemos de Abertis. ¿Por qué? Porque compra la autovía del Camino. La autovía del Camino, para los que no lo sepan, es la que lleva de Pamplona a Logroño o de Logroño a Pamplona, según el sentido. ¿Esto cuánto vale? Unos 400 millones. Pero es que hacía mucho tiempo que no pasaba algo así, que no había un agente privado del sector que se compraba una autovía. Sobre todo para Abertis, porque Abertis, España ha pasado a ser el cuarto lugar en cuanto a autopistas que tienen, muy por debajo de Francia, que es ahora mismo su principal mercado. Todo por los vencimientos, los enormes vencimientos que ha tenido de concesiones y que no se han renovado. Es una buena noticia, es un peaje en la sombra, donde cobran según el volumen de utilización por parte del Estado, es decir, es un sistema de financiación donde el que pone el dinero y la financiación, etcétera, es la concesionaria y cobra según la utilización, va cobrando según la utilización. La ha comprado por un valor razonable, se esperan unos beneficios de en torno a los 50 o por encima de los 50 millones anuales, y sobre todo lo que es más destacable es que por fin ha vuelto otra vez a entrar en el mercado español después de todos los vencimientos que tuvieran. No es que no tuvieran intención de estar, es que tuvieron un montón de vencimientos que les ha ido desplazando hacia otros mercados. Bueno, vamos a dividir las preguntas, que nos queda poco tiempo. Don José Luis, vamos a ver, ayer vimos los datos del desempleo, frenazo en la contratación, muy especialmente en la contratación indefinida. ¿Por qué se produce eso? Y luego, sáquenos de la duda, pero hay un mercadeo de cifras bastante lamentable, que van descubriendo pues que al final lo que vale para comparar cómo va el empleo de una fecha a una anterior, pues acaban siendo las horas trabajadas. Sí, bueno, las horas siempre es un indicador claro, ¿no?, de lo que... Pero lo que, hablando de horas, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, como el ministro Giordano periódicamente se inventa alguna estadística nueva, y de hecho la última fue el hablar de horas efectivas de trabajo en función de los cotizantes, ¿no? Bueno, yo las he contado, he hecho la media y me salen las mismas que te salen con la contabilidad nacional. La media que está saliendo es en torno a 31 a 32 horas a la semana. Eso quiere decir que seguimos teniendo mucho contrato a tiempo parcial, porque si la jornada máxima estamos hablando de 40 horas o 37 y media si hablamos de la función pública, oiga, pues aquí me faltan horas de trabajo necesariamente, y eso se explica solamente por la situación de mucho contrato a tiempo parcial y mucho fijo discontinuo, que es un contrato también a tiempo parcial. No se nos olvide, ¿no?, que precisamente la discontinuidad es que hay periodo de tiempo en la que no trabajas, por lo tanto no haces una jornada completa. Lo que es preocupante es que con más de 3.200.000 parados, que es, en términos, si contamos a los inactivos fijos discontinuos que no están activos, estaríamos rondando casi los 3.800.000, oiga, ¿cómo no se hace contratos? ¿Y los que se hacen dónde van a parar? Es decir, este mes se han hecho más de 500.000 de contratos indefinidos. Oiga, si esa gente se hubiese mantenido todo este mes, la Seguridad Social tenía que haber pegado un arreón. Pues ha tenido un descenso. Oiga, ¿dónde se han ido? O sea, ¿qué pasa? ¿Que sale más gente que la que entra? Y eso es lo que estamos diciendo, que en España lo que se está produciendo es una rotación brutal de contratos indefinidos. Es decir, entran y salen. Oiga, ¿qué me da que me le llame usted temporal que indefinidos? Si con más de 500.000 de contratos indefinidos el paro baja solo en 24.000 y algo, no llega a 25.000, la Seguridad Social pierde 11.000. Oiga, pues entonces, ¿dónde está la situación? ¿Dónde está la bondad de la contratación indefinida? Y esta ha caído un 8% en términos interanuales. Las conversiones que había antes de contratos temporales a indefinidos han caído un 40%. Oiga, que no se hace contratación, y eso quiere decir que no hay actividad económica para sustentarla, y eso quiere decir que estamos entrando, no digo en recesión, pero sí desde el punto de vista del crecimiento en el encefalograma plano. Bueno, las cotizadas pagarán 30.000 millones de dividendos este año 2023, y eso es una muy buena noticia que no podíamos dejar de dar, por supuesto. Les agradezco mucho a ustedes dos su presencia en el programa, no tenemos tiempo para más, a ustedes su interés y su atención. Les invito a ver a continuación la redacción abierta. En nada salimos a publicidad y a la vuelta empezamos.